Buenas tardes, amigos buscadores. En este jueves 10 de marzo de 2022. Estamos 17, bastantes, y saludo a Adela Cervera, que nos dice buenas noches a todos. Feliz reunión. Claudia Barba, hola a todos, amigos buscadores. Apagué todas las distracciones y vengo a mi camino. Kennel, que también nos desea buenas tardes, noches, desde Vizcaya. José Francisco Izquierdo, hola Fernando, saludos a todos. Juan Antonio Martín Martínez, saludos desde Santa Pola. Luna Lunera, buenas tardes desde Málaga. Marró Rodríguez, buenas tardes, Fernando y buscadores. Aina Canet, saludos desde Valencia. Luna Lunera, es mi primera vez en directo, pero sigo el taller en diferido. Voy lenta pero caminando, eso está bien. Arnaldo Hernández Viera, Inaldi, saludos cordiales a todos desde San Juan, Puerto Rico. José Francisco Izquierdo Pita, me encuentro en el trabajo y cada vez que me es posible me gusta escucharos y leeros en directo. Desde México. Pedro Calvo, buenas tardes, noches, desde la montaña Alavesa. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, queridos amigos buscadores. Matías, hola a todos buscadores. Y Yule Caixo, Gabón Danón. Buenas tardes a todos, creo, desde Araba. Y falta un minuto. Hoy vamos a ver un tema que me es muy querido, que es el tema de Qumran, porque precisamente para poder traducir los textos de Qumran, allá por el año 92 aprendí hebreo antiguo, hebreo bíblico. Así que, bueno, pues es mi única aplicación del hebreo que aprendí y que me costó un montón. Bien, pues son las 8, vamos a empezar con el tema de hoy, que es los esenios, el maestro de plenitud de los esenios. Cuando yo empecé era sabido y creído por todos que el monasterio de Qumran o el cenobio de Qumran, las ruinas de Qumran, habían sido un monasterio de los esenios y que en las cuevas cercanas, las cuevas de Qumran, habían aparecido los libros de su biblioteca. Ya sorprendía entonces que los esenios, una secta o porción del judaísmo minoritaria, porque los mayoritarios eran los saduceos y los fariseos, pues que los esenios tuvieran una biblioteca tan impresionante. Muchos años después han venido nuevos arqueólogos que han dicho que eso no era un monasterio esenio, ni mucho menos, que era simplemente que era una torre de defensa construida hace cientos de años y que en ruinas le habían venido unos y la habían ocupado y habían convertido en una fábrica de cerámica y que los pozos, los depósitos de agua, eran para poder hacer la pasta para la cerámica. De forma que, sea como sea, pues el hecho es que los esenios tuvieron sus escritos. Ya entonces se decía que era un poco raro que los esenios tuviesen una biblioteca tan inmensa. Ahora, si esta biblioteca era del templo de Jerusalén, entonces ya eso encaja mejor. Esta biblioteca tiene la relativa a los esenios, tiene bastante contenido, pero hay dos partes muy diferenciadas. Los libros, los escritos de la primera época, en las que predomina el maestro de plenitud, no maestro de justicia. La palabra maestro de justicia no le hace justicia al contenido de los escritos de este maestro, y predominó el conocimiento. Luego parece ser que los llamaron de Jerusalén y volvieron otra vez, pero ya cuando volvieron ya se había metido de por medio la política y todo era pues agresividad hacia los romanos, que los llamaban los quitim. Y la cosa perdió todo completamente en lo que a nosotros nos interesa, el conocimiento. De forma que he elegido dos himnos del maestro de perfección que traduje del hebreo en mis buenos tiempos y que
pues son, la verdad, pues muy positivos. Hay que tener en cuenta que para traducir una poesía que está en otro idioma, que no es el tuyo, pues hay que definir con claridad cuál va a ser la longitud del verso en castellano. Y para eso yo lo que hacía era poner la traducción de 10 o 20 líneas y ver las ideas contenidas en cada estrofa, en cada línea, con cuántas sílabas había que poderlas expresar. Y para el himno que viene a continuación, con 11 sílabas era bastante. Mientras que para el siguiente, para el himno de Qumran, hicieron falta 14 sílabas. Luego hablaremos de los versos de 14 sílabas, que, igual que los de 11, son de arte mayor. Los de 8 son de arte menor. Pues bien, en el himno primero es de 11 sílabas, en decasílabos, y dice así. A Sion cantará siempre en mi boca. Tengo que decir que para entender mejor este himno hay que meterse en el corazón del que lo escribe. Y entonces se comprende que había una unión muy estrecha y que el maestro tenía auténtica unción cuando se dirigía a la divinidad. Y que Sion, en la nomenclatura judía antigua y moderna, era la Jerusalén celestial. Algo así como la tierra en el cielo, o el cielo bajaba a la tierra. La experiencia de la divinidad, el estado junto al fondo. Porque de lo que interesa hablar es precisamente de eso, de la unión con la divinidad, la unión que se puede hacer en vida. Está escrito con un acróstico. Un acróstico es una característica que era bastante frecuente, relativamente, en la literatura hebrea. Hay varios ejemplos en himnos y en salmos de escritos con un acróstico, que siempre suele ser A, B, C, D, E, pero en hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Y eso también ocurre en este verso. Y la traducción también he respetado el acróstico que hay en el original. De forma que el acróstico, el himno, dice así. A Sion cantará siempre en mi boca, bendiciones con todo el corazón. Contigo estará siempre mi recuerdo. Donde quiera que vayas, iré yo. Es mi esperanza en ti total, inmensa. Mi confianza y gozo eres, Sión. Fueron generaciones tras tu rastro, y a todos acogiste en tu mansión. Gozan de ti quienes se liberaron. Su alimento es la gloria y es la unión. Hijos que son, de tu amplitud disfrutan. Yo te alabo en el que me enseñó. Igual que él subió a ti, guía mis pasos, que lo malo no existe en tu interior. Junto a ti es el gozo y la armonía, en vez de la maldad y del error. Los avanzados en tu amor penetran. Clamaron a su Dios y él escuchó. 1001 lamentos que hasta ti se alzaron. No muera la esperanza en ti, Sión. No acabe el hombre de buscar tu senda. Pues, ¿quién que la iniciara no te halló? ¿O quién que no te busque, siente el gozo? Quisiste contemplarnos en acción, para en ella fijar tu recompensa. En torno a ti, la plenitud, la unión, que todo lo que es falso se dispersa. Mi voz es como incienso que hacia Dios raudo se va, sobrevolando el mundo. Una y mil veces te cantaré, Sión. Sabes muy bien dónde nace mi canto. Sea la plenitud tu colofón. Todos los elegidos te reciban. Capta la voz que suena en tu interior, uniendo tu sentir al de los sabios. Ven hacia mí y elígeme mansión. Y libre de los brazos de este cuerpo, zambúlleme en la esencia del amor. Esta es la traducción del texto original del documento que se llama 11Q mayúscula PS Sirach. 11Q significa que está
localizado, que se encontró en la cueva 11 y mantiene el acróstico del hebreo. Parece ser que este himno se escribió hacia el año 180 o 200 antes del cambio de era y lo escribió o Sirach o su hijo. Se denomina como Sirach y unos judíos dicen que es texto inspirado y por tanto digno de conservarse, y otros no lo conservaron porque no lo consideraron texto inspirado. Igual los cristianos, unos lo han compartido y divulgado y otros lo han eliminado de los textos sagrados. Bien, pues este es el primero de los himnos del maestro. Y como segundo ejemplo, tengo un himno que es mucho más largo. He hecho la prueba y voy a leerlo entero. Como estos son escritos muy largos, lo que estoy haciendo es colocarlos en la descripción del vídeo. Poner un enlace de forma que os lleve al texto que yo voy a leer, porque es mucho mejor tenerlo escrito delante que no simplemente oírselo recitar a alguien. A mí me llamó mucho la atención el texto, el himno que voy a leer ahora, porque es una descripción de la meseta. Y yo no he encontrado a nadie que se haya dedicado a describir la meseta, más que al maestro de plenitud de Qumran. Hay que pensar, para entender bien al autor, que se educó en la ley judía y de la ley judía extrae sus conceptos. Nosotros algunos conceptos pues no los podremos compartir, pero hay que pensar que él, cuando se dirige al nombre que da su Dios, está dirigiéndose a la plenitud divina. No importa el nombre que le dé. Y también lo veréis claro, creo que todos, que ha tenido la experiencia fundamental, lo que aquí llamamos el contacto con el fondo. Y le agradece ese precioso don a la divinidad. De forma que dice así el largo himno de este maestro. Él describe la meseta en toda la vida que le pasa a él, en todas las circunstancias por las que él ha pasado, tiempos buenos y tiempos malos. De forma que dice, cuando la luz comienza, otra cosa que se me ha olvidado, deciros que este verso es muy denso en ideas y hace falta una estrofa de 14 sílabas. Las estrofas de 14 sílabas se dividen en dos mitades, que se llama dos hemistiquios. Y el primer hemistiquio tiene 7 sílabas. Hay un espacio entre palabras que tiene que estar ahí y luego otras 7 sílabas. Pero la métrica, la medición en nuestro idioma es que las palabras llanas tienen las sílabas que tienen las palabras. Pero si un hemistiquio no acaba en palabra llana, sino que acaba en palabra aguda, como señor, o sol, o posición, entonces se añade una sílaba más, por acabar en aguda. Y entonces las sílabas tienen que ser 6 y con la añadida serán 7. De forma que son 2 hemistiquios de 7 sílabas cada uno. Esto es lo que da el ritmo y por eso conviene saberlo para leerlo con ritmo. Yo voy a separar los 2 hemistiquios, los separaré por un pequeño intervalo en silencio. Cuando la luz comienza con el rayar del día, cuando sube a su cenit y al ocaso del sol, cuando ya las tinieblas anuncian su vigilia y las estrellas corren a su fiel posición, durante su reinado y cuando ya marchitas las ciega con sus rayos el rutilante sol, cuando las 1000 lumbreras parpadean y brillan y cuando se recogen, pues su tiempo pasó, cada vez que se inician todas las estaciones, cuando la hierba surge con su verde esplendor y cuando amarillea la cosecha esperada, que es la unión de sus dones y de nuestro sudor, cuando la vid su fruto generoso nos brinda y cuando el viento helado nos alejó el calor, y en toda mi experiencia, vivida día a día,
amaré a mis hermanos y alabaré al Señor. Alabaré al Señor por la sabiduría que en mí depositó. Cuando lo caiga la noche y cuando nazca el día, la alianza de mis padres pondré en mi corazón. Sus preceptos serán mi frontera y mi guía, y al comprender mis fallos obtendré su perdón. Al Señor llamaré mi plenitud, mi vida, razón de mi existencia, cimiento de mi bien, manantial de saber, de gozo y armonía, fuente que no se agota, cima que pisaré. Su doctrina haré mía, su juicio aceptaré, porque será mi meta confundirme con él. Acostado en mi cama, alabaré a Yahvé. Cuando esté entre los hombres y cuando solo esté, mis suspiros y anhelos en mi Dios los pondré. Si el temor y el espanto atenazan mi vida, si la angustia me invade y no sé qué de hacer, en la divinidad pondré mi confianza, esperándolo todo de su inmenso poder. En su misericordia descansará mi vida, porque ya en su regazo como un niño jugué. Y sé que de cuidarnos Él hace sus delicias, por más que muchas veces no lo sepamos ver. Si amenaza el tirano y se cierne el peligro, en Él confiaré. Si todos me abandonan y vence el enemigo, a Él solo acudiré. Para gloria de Dios tañerá el arpa mía, y el silbo de mis labios a su gloria alzaré. Y todo mi sentir estará en armonía al sentir de Yahvé. Aquel que mal me trata y que cree humillarme, con la misma moneda no le voy a pagar. Y aunque no lo merezcan ni me den acogida, a nadie querré mal. Consolaré al que pueda devolver al camino, sin pedir que me siga y no se quede atrás. Desearé a la paz a quien venga conmigo y ayudaré al que pueda y se deja ayudar. No saldrá de mi boca argucia ni mentira, ni palabras obscenas, sino solo verdad, porque la plenitud de Yahvé en mí habita y es ella la que mueve mi pobre ser mortal. Mis labios no hablarán de maldad ni maldados, pues no existen maldados, ni existe la maldad. Solo existe ignorancia, si no hay conocimiento. La suya es ignorancia sin culpabilidad. Y cuando hable con ellos, obraré con prudencia, y en torno de mi ciencia alzaré un valladar, para que no la pisen los niños en sus juegos, ni parecer distinto, ni tener que callar. Según sean los tiempos, así mi compostura. En círculos propicios, instruir y guiar. Pero entre gente adversa a Yahvé y a sus leyes, humilde y en silencio, mi boca quedará. En lo que a mí respecta, al Señor me someto. Me basta su camino y por él caminar, recogiendo las flores que cuajan las cunetas y brindan a mi alma perfumes de bondad, de plenitud, de vida, de gozo inmotivado, de luz, sabiduría, de alegría y de paz. Destellos que han brotado de su conocimiento han herido mis ojos y me han hecho captar el presente, el futuro y tantas maravillas que jamás hombre alguno ni llegó a sospechar. El que es mi apoyo, y su fuerza es la mía. Mi camino en la roca Yahvé quiso fundar. Y si en Yahvé me apoyo, y si Yahvé me anima, ¿quién me podrá parar? Su poder es mi manto, su saber mis sandalias, su luz guía mis ojos. ¿Quién me podrá parar? Si en mi corazón ruge la hoguera de su fuerza, y mi alma es la tienda a que él gusta bajar. Mi ser ha conocido el misterio insondable, mis ojos taladrado en la profundidad, el secreto escondido a los ojos del hombre que solo se descubre en la simplicidad. A quien Dios ha escogido, al que es hijo del hombre, al que asciende a las nubes en su cuerpo mortal, al que se ha depurado de toda ansia terrena, solo a ese se le brinda la divina heredad. Y entrar en la asamblea de los hijos del cielo, y como fundamento saberse santidad, plantación elegida, que un día no lejano el mundo cubrirá. Pues no es el ser humano quien forja su camino, ni es él el que lo afirma, ni quien se hace llamar. Él es Dios el que llama, con voz que como el viento se
se lleva la ignorancia y te da el despertar. Y la vida profunda, y el sentir sin motivo, y el verlo todo bueno, y el llorar y el gozar. Bendito, Señor, bendito seas, que te alaben los hombres, las montañas y el mar. Perfección escondida, riqueza que ignorada, espera silenciosa que la sepan hallar. Bendito tú, Dios mío, por el conocimiento que en esta pobre jaula has querido anidar. Haz plenas mis canciones y armoniosos mis trinos. Haz brillantes mis plumas, sereno mi volar. Haz que otros pajarillos que tiritan sin nido, sepa con mi acogida a tu calor guiar. Elévame, Señor, a tu morada santa y déjame que goce de ese calor de hogar que tienes reservado a los que te han servido, a los que han trascendido la simple humanidad. Solo tú eres camino, solo en ti está la paz. Esa paz que febril está buscando en mi alma y que solo en tu seno uno puede encontrar. Fuera de ti no hay nada que a tu luz se parezca. Nadie, si no es contigo, puede la luz hallar. Nadie, si no te lleva, comprende tus misterios, y a nadie le permites de tu amor escapar. Yo nada necesito, pues ya lo tengo todo. Llévame a tu presencia, deja mi alba volar. Y este es, amigos, el himno larguísimo en el que el maestro de plenitud describe para mí la meseta. Tengo que decir que el último verso, llévame a tu presencia, deja mi alma volar, no estaba en el original. El original acababa inmediatamente antes, pero era un fallo porque la rima estaba en A, palabra ya aguda que acaba en A. Por tanto, el verso tenía que acabar no en todo, sino deja mi alma volar. Tenía que acabar en aguda en A. En eso me basé para añadirle la última estrofa. Es una traducción directa del hebreo de la columna 10 de la regla de la comunidad. Un texto que se llama 1QS. 1Q, mayúscula Q, significa cueva 1 de Qumran. Los manuscritos se definen por la cueva en la que están, se encontraron. 1Q, cueva 1 de Qumran, y ese que tengo que decir que no sé lo que significa. El anterior, el primero, era la traducción del texto 11Q PS Sirach. 11Q significa cueva 11. Salmo de Sirach, que Sirach ya hemos dicho que era un personaje del siglo II antes del cambio de era. Bien, pues esto es, y me ha llevado más de 20 minutos. Estos textos, los dos, uno ya está el largo, ya está en la descripción del vídeo, pero no lo estéis mirando ahora, miradlo cuando acabe todo y lo podréis disfrutar. Tengo que deciros que estos textos que están en la web, en Sabiduría, y los que están en textos para leer con el fondo, no os apresuréis a leerlos. Dejadlos más bien para cuando estéis a punto de atacar el corazón superior. Porque, como dice alguien, pueden provocar resonancias. Y eso es un inicio del contacto con el fondo. Por tanto, hasta que no hayáis puesto los cimientos perfectamente puestos, no leáis, este sí porque está dado en el taller, pero no leáis los textos para leer con el fondo e incluso la sabiduría, pues leerla por encima, pero dejarlos que sean candidatos a portales para el contacto con el fondo, que eso es mucho más interesante. Bien, pues voy. Ya he hecho lo de siempre, que no he quitado el vídeo, el chat, no importa. Ya está, y vamos a empezar a las preguntas y las respuestas. Dice Spiedra, hace un año me lo descargué de tu web para leerlo. Fue muy conmovedor hacerlo. Bueno, ya lo he dicho precisamente al leer esto, que tenemos los buscadores que acostumbrarnos a que no nos pasen desapercibidas las cosas. Spiedra. Y cuando uno lee algo y algo dentro resuena
y surgen emociones que le vienen a uno impuestas, que no son provocadas, que no ha habido una causa circunstancial, práctica, material. Hay que ver si eso es una capacidad superior despertándose, concretamente el corazón superior. Porque el corazón superior hace sentir. Y cuando sentimos y nos conmovemos es porque nuestro corazón superior está iniciando su palpitar. De forma que atención a esto, porque puede ser textos escritos con el fondo, pueden ser un portal para estimular vuestro fondo. Así que, evidentemente, leer el texto de Qumran y los dos que pondremos, pero daos cuenta de si hay resonancias y si dentro vuestra hay algo que no conocíais, que es nuevo. Porque cuando se lee algo que está escrito con el fondo, puede ser que el fondo diga mi casa. En especial, los textos para leer con el fondo son para que los leáis, que están en sabiduría, son para que los leáis cuando estéis atacando o procurando poner en marcha el corazón superior. Antes no he saludado a los últimos que han aparecido por aquí, que han sido Mario Vizcaíno, un saludo a todos los presentes, Zulaika Arballeda, buenas tardes y saludos, Asunta Cañellas, buenas tardes a todos, Shirley Gavilanes, buenas tardes, Zulaika Arballeda, muchísimas por esta compleja investigación y desglose. Bueno. Y Yule dice, al escucharle he tenido la sensación de estar en casa. Era como si mi corazón y mi mente reconocieran esas palabras. Bueno, pues muy bien, Yule, muy bien. Estas cosas que se sienten o se saben sin que hayáis hecho nada adrede, es muy posible que sean capacidades superiores. Capacidades que están despertándose. Porque puede suceder que una persona tenga un contacto con el fondo tan grande como la copa de un pino y que no sepa qué le ha sucedido. Esto ya me he encontrado con más de una persona que le ha pasado. Y estuvo preguntando hasta que llegó a un taller y como vio que hablábamos de estas cosas, pues al final, en plan particular, pues me preguntan, ¿no? Oye, me pasó esto. Y es un contacto con el fondo integral. Pues puede suceder, como son capacidad superior y nadie nos ha hablado nunca de las capacidades superiores, pues incluso hay gente que lo siente, que lo vive y no se entera de qué ha sido. Ha sido una cosa rara, muy agradable, pero no sé a qué se debe ni cómo se consigue eso. Bueno, pues si seguimos las reglas y los círculos y luego atacáis el corazón superior, las chicas, los hombres, la mente superior, previsiblemente, a no ser que sean emocionales perdidos, pues será fácil que lo alcancéis, porque la capacidad superior está deseando ser compartida, no está jugando al escondite con los buscadores, de forma que con paciencia y con constancia. Pues sí, claro, y es muy bueno, Yule, es muy bueno, es muy agradable. Es lo que alguna vez hemos comentado aquí de las fresillas y los caracolillos que se recogen en las cunetas. Las cunetas es cuando vas andando, hay cunetas a los lados. Bueno, pues cuando vas andando en el camino, te encuentras de pronto un buen día con un fruto. Pequeñito, no es tremendo, pero es un fruto agradable. Dice Shirley, ¿son temas espirituales? Sí. Lo que pasa es que yo no empleo nunca la palabra espíritu ni espiritual,
¿Por qué? Pues porque se ha usado muy mal. Se ha usado muy mal. Veréis que yo tampoco empleo la palabra Dios, empleo plenitud divina. Y es la plenitud divina, femenino. Quiero huir de la idea del Dios masculino y del Dios Padre. No, Dios no es masculino. Si algo es la divinidad, es femenina. Y esto no es por dar coba a las mujeres. Esto es porque la plenitud se parece más a una madre que a un padre. Porque los padres todos sabemos cómo son, unos más que otros. De forma que sí, Shirley, son temas trascendentes, sutiles, superiores, elevados, o si quieres, profundos. No son temas para todo el mundo. No son temas para el primero que pasa por la calle. Son temas para los que están preocupados o ocupados por mejorar su compostura, su comportamiento. Sigue diciendo Shirley, tengo experiencia leyendo salmos en hebreo en horario de las 3 de la mañana y puedo dar un testimonio, pero no sé si está fuera de lugar. No, tranquilamente, dínoslo o escríbelo. No está fuera de lugar. Todo lo que sea, te envidio porque puedes leer en hebreo. Yo me cuesta muchísimo traducir el hebreo bíblico, pero muchísimo significa que para traducir este verso, solo el primero del acróstico, pues me pasé meses con el diccionario de Judith Argarona. Puedes darlo, escríbelo. Dice Arnaldo Inaldi, Fernando, ¿es cierto que podemos decidir no reencarnarnos nuevamente en este mundo ya que no es necesario? Bueno, eso lo dirán tus capacidades superiores, Arnaldo. No aquí, tú, hoy. Y previsiblemente, a no ser que seas el non plus ultra. Pero cuando pasamos al otro lado, cuando morimos, no hay que tener miedo a esa palabra, cuando muere nuestro cuerpo físico y nuestro capacidades superiores, el cuerpo superior, la mente superior y el corazón superior se van, pues hay un examen propio. La propia persona se da cuenta de lo que ha hecho en toda su vida. La vida pasa por ella como una película y ella se da cuenta con sus capacidades superiores, que es lo único que tiene entonces, se da cuenta de sus fallos y de sus logros y se enjuicia a sí misma y se da cuenta de lo que le falta. Y si le falta, ella misma decidirá, cuando le toque, decidirá volver para completar su evolución. Y eso lo decidirán sus capacidades superiores. Entonces, si me estás hablando solo con tus capacidades superiores, entonces te diré que sí. Pero solo si estás muy seguro de que me hablas con tus capacidades superiores. Y en ese caso te tendré que decir, ya puedes empezar a hacerme la competencia y poner una web y empezar a enseñar. Pararemos la hilera de reencarnaciones cuando estemos en la meseta con el cuerpo superior desarrollado. Dice Miguel Ángel Medrano, música divina, bueno, para mis oídos. He sentido una profunda paz interior e identificación con mi yo divino. Bien, pues eso es, Miguel Ángel, lo que yo digo de las resonancias. Hay que estad todos, imperativo, estad todos muy atentos a las resonancias internas, porque esas os van a dar una pista. Y cuando notéis resonancias, fijaros muy bien en qué habéis hecho para ello. ¿Cuál es vuestra postura anímica? Vuestra postura espiritual, que decía Shirley. Vuestra postura interior, para procurar repetir esa postura. Porque la misma postura os dará acceso a lo que sentisteis cuando tuvisteis la primera vez, la experiencia. Es decir, hay que poner el interior,
que no dominamos muy bien al principio, hay que poner el interior en una postura perfecta, que significa, pues, limpieza, buena intención, ausencia de todo lo negativo, unión con la divinidad, una serie de circunstancias que son muy difíciles de listar y ser exhaustiva la lista. Y entonces, cuando eso ocurre, pues entonces es cuando si hay posibilidades de que el corazón superior se remueva y aflore o crezca un poquito más. Esa es la utilidad de los textos, de los escritos y también de la música, que también puede ser otro portal. Atención a las resonancias internas, Miguel Ángel. Dice Luces Amando, buenas desde la aparente Málaga también. Bueno, pues enhorabuena, bienvenido. Dice Claudia Barba, atendí a todas tus explicaciones previas. A la lectura cerré mis ojos y solo lloré de sentir un encuentro, nunca lo había escuchado antes. Bien, pues magnífico, Claudia. Ya hemos hablado tú y yo y ya hemos estado de acuerdo en que tienes mucho camino recorrido. Realmente las poesías son un portal muy bueno porque son más para sentir que la prosa. La prosa de los maestros griegos que vamos a empezar el próximo día, pues están muy bien, lo explican muy directo, pero son prosa. Y precisamente los orientales, y los hebreos son más orientales que nosotros, y más que los griegos, y los hindúes son más orientales que los hebreos y que los griegos y que nosotros, tienen una facilidad para expresar las cosas de una forma lírica. Y eso llega más a las personas que son emocionales. O sea que muy bien, muy bien. Spider-Ram dice, sí, pero leí el himno de Qumran antes de participar del taller, tramposo. Si no hubiese sido así, tal vez no lo hubiese leído tan prematuramente. De todos modos, sentí ciertas emociones al leerlo despacio. Sí, esto hay que leerlo despacio y asegurándose de sentir lo que el escrito expresa. Es decir, hay que leer una frase y esperar a que esa frase se asiente, se aposente, repose en nuestro interior. Y entonces, cuando ya ha reposado y ya la hemos captado perfectamente, cuando nos hemos identificado con ella, entonces leer la siguiente. O sea, yo no digo que haya que meditar estas frases, porque no es meditar desde lo que hablo, pero sí identificarse con ellas, que no pasen por la piel y se escurran, que se asienten, que reposen, que se sedimenten en nuestro interior, en nuestro corazón. Hay que leerlo para eso muy despacio, absurdamente despacio, tan despacio como le haga falta al corazón asumir lo que ha leído. Esa es la forma de leer con el fondo. El fondo tiene que identificarse con lo que le llega. El fondo que queremos despertar tiene que captar perfectamente lo que llega e identificarse con esa idea. Y captar que esa idea le pertenece y la conoce ya. O sea, que no es nueva para él, que ya lo sabía. Eso es leer con el fondo. Dice Luna Lunera. Fernando, yo todavía voy cimentando. Sí, claro. El poema me ha hecho sentir. Desde hace tiempo siento chispas de felicidad sin motivo. No quiero ilusionarme, pero creo que se abre alguna ventana. Sí, efectivamente. No te ilusiones. No hagas planes. No hagas planes. Ni siquiera estos planes positivos. Las cosas irán pasando sin ninguna prisa a la velocidad de vida.
al tiempo debido. Y sigue cimentando porque cuando estamos haciendo los cimientos, no estamos haciendo algo pues muy simple, muy primitivo, muy primario. No, no, no. Estamos evolucionando. Y, por tanto, no hay que, no diré despreciar, pero no hay que valorar en menos la época de los cimientos porque es fundamental, es crucial. Tienen que estar perfectamente puestos. Y entonces se podrá aspirar a que cuando nos pongamos en posturas adecuadas se remuevan alguna capacidad superior. O sea que los cimientos son parte vital del camino. Dice Shirley, pues sí, los leo en español y hebreo y he sentido cómo cambia nuestro estado vibratorio por ello. Por ello es importante lo que afirma Fernando, hay que sentar buenas bases porque pueda haber un cortocircuito. Voy a seguir. Y sí, que este tipo de lecturas nos llevan espiritualmente, pero hay que ir preparando el camino, esa es mi experiencia en pocas palabras. Sí, efectivamente, muy bien, muy bien. Desde luego entiendo que dices que de no leer a leer un texto de conocimiento o sabiduría, hay diferencia en estado vibratorio, claro. Supongo que te refieres a eso. Hay que sentar buenas bases. Hay que estar en una postura anímica especialmente positiva, especialmente limpia, si se quiere intentar el contacto con una capacidad superior tan exigente como es el corazón superior. Si te dedicaras a la mente superior, sería mucho más suave contigo. No te pediría tanto. Pero si el que se dedique, la que se dedique, la persona que se dedique a contactar con el corazón superior, tiene que ser extremadamente perfecta, extremadamente bien intencionada, positiva y pulida. Si no, no le va a funcionar. No se dará ese cambio en el estado vibratorio. Y ese cambio es fundamental. Hay que sentar buenas bases, hay que ser muy plena en la vida diaria, con las reglas casi al 100% y los círculos de ninguna manera, ni casi ni rastro del círculo negativo. No se puede tener ni miedo, ni posesión, ni intolerancia, ni egoísmo. Eso tiene que estar absolutamente superado para que uno pueda tener éxito en su búsqueda del corazón superior, desarrollar el corazón superior. Y para la mente superior, pues un poco menos. No es que podéis hacer todo lo que os dé la gana. Si estáis en el círculo negativo, la mente superior no va a aparecer. Tienes que estar en el círculo positivo. Y para eso ayudan mucho las reglas. De forma que, aunque sea la exigencia menor, tampoco es cualquier cosa. Hay que, efectivamente, como dice Shirley, hay que sentar muy buenas bases. Porque si no, es que no va a ocurrir. No va a ocurrir, no se va a dar contacto con nada superior, si no hay unas buenas bases. Dice Antonio Cámara, sobre los cimientos. La regla de eliminar pensamientos negativos supongo que incluye emociones negativas como... Sí, ¿cómo actuar si aparece? Bueno, vamos a ver. Yo cuando se me ocurrió las reglas, hace muchos años, pues hace quizás 40 años, yo era más mental que emocional, aunque también era emocional, pero era más mental, y puse que arriba estaba la mente y debajo estaba el corazón. Pero en las personas emocionales es al revés. Arriba está el corazón y debajo está la mente. Y el corazón funcionando a toda pastilla todos los días, corazón inferior, y la mente funcionando mucho menos. De manera que entonces, si la mente en el mental es el origen de los pensamientos, esos crean emociones negativas, si los pensamientos son negativos.
Pero en las personas emocionales es al revés. Las emociones negativas que llegan por el exterior acaban generando pensamientos negativos y comportamientos negativos. Al final, en ambos casos, se da el comportamiento negativo. De forma que si lo que te llegan son emociones negativas, pues tienes que combatirlas con la mente, porque combatir con el corazón es muy difícil. Combatirla con la mente es más fácil. Tienes que decir, estoy sintiendo algo negativo. Esto está mal. Estoy alejándome de la felicidad. Estoy dirigiéndome a un mundo adverso, negativo, de sufrimiento. Entonces, esa emoción negativa es engañosa. Me estoy tomando las cosas mal. Me estoy dejando afectar por algo exterior y no soy capaz de separar de mi comportamiento y mi vida, mis actuaciones, de las actuaciones de esas personas. Si tienen problemas, que los problemas queden en ellas. Yo, que no me afecten a mí. De forma que entonces muchas veces será el no dejarse afectar lo que tendrás que poner en marcha para evitar que una emoción negativa te provoque que una emoción negativa te provoque malestar. Al final lo vas a ver muy claro. Infelicidad es negatividad. Y por tanto, si estás en algo negativo, analiza, ya sabes qué teclas hay, a ver cuál estás tocando mal. Y con la mente, oblígate a no tomarte la cosa así. Podríamos decir, yo en una cosa que escribí hace tiempo, mucho, dije, el mal no existe. El mal es nuestra ignorancia, que conceptuamos de mal lo que hacen los demás, porque no sabemos separarnos de la actuación de los demás. Si no te he aclarado bien, vuelve sobre esto. Dice Arnaldo, ¿es verdad que el engaño que evita injusticias, sufrimientos y crueldad es honroso, digno y necesario? No sé si lo dices por una cosa que una persona dijo en una ocasión, que a una persona que estaba muriéndose le mintió, le dijo cosas que no eran ciertas para darle la paz y que se fuera en paz. Bueno, en una circunstancia como esa, una mentira inocente, una mentirijilla que no hace daño a nadie, es honroso, digno y conveniente, más que necesario, conveniente. Tu pregunta es demasiado genérica para poderte decir que tajantemente sí. Yo estoy refiriéndome a un caso concreto de una doctora. Fernando, perdón, tutear, no. A mí, llamarme todos de usted. Entre buscadores no debemos usar el usted. Tengo un libro, dice Spiderman, en mi casa que se llama La virtud del egoísmo, de Ayn Rand. ¿Puede haber algo positivo en ese título? Es que, mira, Spiderman, las acepciones de una palabra son muy traidoras. Yo no sé qué entiende el señor Rand por egoísmo. Por ejemplo, yo he dicho alguna vez, y creo que os he dicho a vosotros, que una por uno es uno. Lo primero que tenéis que procurar es estar vosotros bien. Y eso se consigue con las reglas y con los círculos. Y entonces, dedicaros a ayudar a los demás. Cuando tenéis un problema gordo en casa, es un poco inútil. Dedicaos a mejorar vosotros. Y entonces, cuando estéis muy bien por dentro, cuando tengáis la casa muy bien barrida y muy limpia, entonces os saldrá solo el ayudar y seréis eficaces en el ayudar, porque esas personas a las que ayudéis verán algo que tú tienes que ellos no tienen. Entonces, eso podría interpretarse como egoísmo. Ocupaos primero de vosotros y luego ya os ocuparéis de los demás. Pero no sigáis la idea, la corriente de que hay que amar.
Uno no puede amar si tiene graves problemas en casa, en su interior, no me refiero en su familia, en su interior. De forma que el egoísmo hay que ver cómo lo interpreta el señor Rand para decir que tiene virtudes. Yo no te puedo responder porque no sé cómo lo interpreta ese señor. Ya, dice, Luces Armando, depende, Luces, depende de la acepción. Si ahora yo cogiera el diccionario y mirase egoísmo, pues a lo mejor encontraba alguna acepción que puede ser la que tome el señor Rand y que sea positiva. Pero no lo voy a hacer porque sería desviarnos del tema. Dice Luna Lunera, yo controlo mis emociones negativas a base de pensamientos, claro, con mi mente. Razono que esa emoción no me hace bien y me obligo a dejarla pasar y que no me afecte. Bien, Luna, perfecto, gracias por el apoyo. Esto es exactamente dicho con mejores, de una forma más experimental y más directa, lo que yo le quería decir a alguien que me ha preguntado antes. Hoy tengo a Antonio Cámara. A Antonio Cámara. Dices bien, así es, así es. Hay que recordar el taller 27, me parece que es la coraza mental. La coraza mental compensa, ¿eh? Compensa, equilibra fallos del corazón inferior. Y es justo lo que dice Luis Lunera. Poner en marcha los pensamientos para con la mente razonar que me estoy perjudicando, que dejándome afectar por emociones negativas que vienen del exterior, me estoy haciendo la cusqui. Y por tanto, hay que evitar esa emoción negativa. Y la mente puede con ella. Lo que no puede es el corazón. Dice Shirley, se borró un mensaje sin querer, pero decía que en estos portales, como los llamas tú, no usted, tú, Shirley, tú, estamos invirtiendo energía y hay un intercambio en el que vamos a recibir aumentado lo que ya tenemos de base. Sí. Quizás aquí lo haya, aunque estemos en la distancia, pero esto era evidente en los talleres presenciales. Allá la energía casi se palpaba, ¿eh? Porque unos y otros pues iban aportando todos los presentes, o todos menos uno, o dos que podían tener un día malo, iban aportando pues positividad. Dice Kennel, me he dado cuenta de que siempre, antes de ayudar, tienes que esperar a que te pidan consejo. Fabuloso, Kennel, así es, así es. Esa frase, el refrán oriental que ya he dicho, calla. El que habla no sabe, el que sabe no habla. Espera a que le pregunten y responde. Es decir, sí, este tema de la evolución no es para todo el mundo y no es para todo momento. No es para cuando se nos ocurre a nosotros, es para cuando se le ocurre el que tiene la necesidad. Y entonces ya preguntará. Porque si uno habla sin que le pregunten o sin que le pidan consejo, es posible que caiga en buen terreno lo que dice, pero es posible que caiga en mal terreno y solo consiga una cierta distancia, un distanciamiento. Así que sí, Kenneth, hay que esperar a que te pidan consejo. No enamorarse de los conocimientos que uno ha ido adquiriendo últimamente, sino esperar a sentar las cosas y nuestro comportamiento y nuestra forma de reaccionar será una luz que brilla, una luz parpadeante para que el que tenga necesidad venga a preguntar, a consultar, a pedir consejo. Porque verá algo positivo. Se entiende perfectamente su explicación. No me atreví nunca a leerlo, pero por lo que sé, es una crítica a la extralimitada intervención estatal en las sociedades. Ya, supongo que te refieres a ese libro, un momento, a ese libro, sí, efectivamente, eres tú, del señor Rand. Bueno, por eso digo que las acepciones de una palabra
no solo en el diccionario, sino en lo que el autor quiere decir con ello, pues puede ser muy distinto en unos que en otros. Y por otra parte, los autores siempre buscamos un título impactante, un título que o diga mucho de lo que hay dentro o incite al lector posible a saber qué es lo que hay dentro del libro. De forma que también es posible que haya un deseo de épaté, que dicen los franceses, de asombrar al posible lector. Dice Asunta Cañellas, pero si al ver, por ejemplo, las escenas de la guerra actual y uno se pone a llorar, quiere decir que son emociones negativas. ¿Y qué deberíamos hacer? No, vamos a ver. Una cosa es la compasión, una cosa es dolerse por el sufrimiento ajeno y otra cosa es emociones negativas que uno genera por cosas que le hacen o que le dicen o que hacen a un ser querido. Las emociones negativas son cuando te provocan acciones negativas. La cadena sería pensamientos negativos, emociones negativas y actos negativos. Por ejemplo, pegar un portazo. Por ejemplo, un puñetazo encima de la mesa. O, por ejemplo, un grito. A esas emociones negativas nos referimos. Y esas hay que evitarlas. Pero la solidaridad, el sufrir cuando sufre otra persona, aunque esté en la televisión y aunque esté separada por miles de kilómetros, eso no es una emoción negativa, eso es solidaridad humana. Y eso no se le puede calificar de negativo, de ninguna manera, Asunta, de ninguna manera. Dice Shirley, recordé que Li Ching, dice el maestro, espera que el discípulo lo solicite, si no, la sabiduría es despreciada. Sí, efectivamente. Tengo el I Ching, pero me gusta más el Tao Te Ching, de Lao Tse. Sí, esto es lo mismo que hemos dicho antes, lo mismo que ha dicho Kennel, esperar a que te pidan consejo. Porque si no, la sabiduría despreciada o dejada de lado, que viene a ser una variante de la anterior. Dice Luna Lunera, a mí es que las escenas de lo que sea no me afectan porque tengo la televisión apagada. Esto no significa que no tenga compasión con cualquier sufrimiento, ni que no esté informado de lo que pasa. Sí, bueno, yo también soy muy poco amigo ahora de la televisión. Se ha vuelto, no sé cómo decir, parte activa, beligerante. Y eso a mí no me gusta. Yo prefiero tener mis propias fuentes de información y conseguir mi criterio y contrastarlo suficientemente bien para que esté bien basado. No recuerdo si eres tú la que ha dicho antes de que los dolores por lo que sufrían los demás, etc. Estamos viendo una época difícil desde hace pues, un par de años y no se puede decir que los próximos 12 meses no sean a lo mejor también difíciles, incluso a lo mejor muy difíciles. Por tanto, es cuando más tenemos que sacar a flote nuestro interior positivo y nuestras capacidades superiores. Las dificultades ayudan al que está ya medianamente bien preparado como estáis vosotros. De forma que las dificultades que puedan surgir no sean obstáculo para tirar la toalla, sino que sean un aliciente para no dejarnos afectar y procurar dar lo mejor de nosotros y procurar colaborar con todo el que se pueda, con todo el que se deje, con todo el que, como decía uno de vosotros, con todo el que lo solicite. Shirley, con todo el que lo solicite. Bueno, pues me alegra mucho de que las lecturas que hoy hemos puesto en el taller hayan sido positivas, hayan provocado cosillas. Una de ellas está ya en la descripción del vídeo, la otra la pondré en cuanto me sea posible mañana, y también pondré las lecturas que hice de las Upanishads del yoga, que esas tengo que buscarlas o hacerlas y ponerlas en el vídeo de la semana pasada. Bien, y ya puedo deciros que
el vídeo siguiente será de los maestros griegos. Empezaremos por los versos pitagóricos. No los leáis, no hagáis como uno que los ha leído previamente. Esperar, vamos a explicarlos y lo dividiremos en 3 partes además. O sea, tampoco vamos a hacer creo que son 114 o algo así, frases. Vamos a dividirlo en 3 partes y ir poquito a poco procurando dejarlos asentar en nuestro interior antes de pasar al siguiente, para que el fondo lo capte bien, el corazón inferior lo capte bien y podamos entender exactamente lo que estamos diciendo. Claudia, bien, pues ya lo leéis todos. La traducción, sí, la traducción. Para traducir una cosa hay que estar muy metido en ese tema. Yo pongo el ejemplo a veces, aunque lo he puesto pocas veces, que yo, aunque soy ingeniero industrial, soy mecánico y por tanto no puedo traducir libros de ingeniería industrial eléctrica, porque no es mi especialidad. No sabría decir bien las cosas. Hay que estar dominando perfectamente el campo en el que uno se mete a traducir. Y por eso a uno de vosotros os decía que sobre las Upanishads en general no os compréis ningún libro, porque no van a estar bien traducidas. Porque las Upanishads son de muchos temas y hay que estar muy metido en el tema para traducirlo bien. Bueno, pues ya nos despedimos a todos, amigos. Pedro Calvo, por fin Pitágoras, vale, efectivamente. Pero estoy retrasando porque quería antes hablar de temas no tan directos como los versos pitagóricos. Hasta el próximo día, amigos. Nos veremos el jueves que viene.